Bien, este video la idea es explicar algunos de los conceptos para poder resolver el práctico de relatividad. El primero que vamos a trabajar es la contracción de Lorentz. Este fenómeno tiene que ver con que a velocidades muy altas las distancias medidas empiezan a cambiar. ¿Qué significa eso? Que la distancia que uno mide cuando se está moviendo respecto a un objeto va a ser mucho más chica que la distancia que en realidad es. Si yo, por ejemplo, midiera una mesa quedándome quieto respecto de la mesa, o sea, parado al lado de la mesa, y mido que mide 2 metros, si después estoy caminando mientras mido, la distancia que voy a medir va a ser mucho menor. Puede llegar a ser 1 metro y medio, etc. Una de las primeras cosas que hay que aclarar es que en realidad las velocidades que vamos a manejar no son velocidades que se puedan alcanzar por una persona. O sea, estos efectos no los vamos a notar con una mesa necesariamente, porque las velocidades que necesitaríamos son muy altas. Pero son simplificaciones que hacemos o modelos para entender qué es lo que está sucediendo y después poder aplicarlo a un átomo, etc. Se puede aplicar a otras cosas, pero para eso primero tenemos que entender el fenómeno. Lo primero que vamos a ver es que todo esto depende de la primera constante que ya habíamos trabajado en clase, que es c, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es decir, la velocidad de la luz. Acuérdense que 3 por 10 a la 8 es 300 millones de metros por segundo. O sea, es una velocidad extremadamente alta, lo cual es lo que decíamos antes. Supongamos que tenemos algo que va a 20 millones de metros por segundo. De vuelta, esto no es algo que vamos a ver en la vida cotidiana, pero nos sirve para entender el efecto. Nosotros no vamos a trabajar con ese 20 millones de metros por segundo. ¿Por qué? Porque para las cuentas es mucho más difícil de trabajar. Entonces, con lo que vamos a trabajar es con la relación que hay entre la velocidad que trabajemos y la velocidad de la luz. Para eso lo que vamos a hacer es dividir. ¿Sí? Tenemos 20 millones de metros por segundo dividido 300 millones de metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Entonces, eso lo que nos va a dar es qué fracción de c es la que estamos trabajando. En este caso, 20 millones dividido 300 millones da 0,066. ¿Sí? Esto es la fracción de c que representa 20 millones. Es 0,066 veces la velocidad de la luz. Bien, ahora vamos con la fórmula en sí. La fórmula en sí lo que nos dice es la longitud es igual a LP por raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Esa fórmula la tienen en el apunte que les mandé. Vamos a empezar trabajando solo con esta parte, ¿sí? Con este factor, porque va a aparecer también después en el próximo video, que es sobre la dilatación del tiempo. Lo que tenemos es que ese término, que es la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, fíjense que lo único que va a ir cambiando es la velocidad, porque el c vale siempre lo mismo, es la velocidad de la luz, y el 1 también es una constante. Entonces, el único factor que tenemos acá es el b, al cual hay que aplicarle todo este cálculo, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez para este ejemplo del 0,066c que habíamos hecho antes, para ver cuánto quedaría este factor para ese caso. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es reemplazar ese b por el valor que habíamos dicho, 0,066c. Lo pongo entre paréntesis porque el cuadrado este que afecta al b afecta a todo el valor. Entonces acá vamos a tener que hacer distributivas. 0,066 elevado al cuadrado y c elevado al cuadrado. 0,06 queda 0,0044 y c elevado al cuadrado queda c cuadrado. Entonces fíjense que al haber hecho el b en función de c es mucho más fácil simplificar la c, como acá, y que nos quede solamente un número que podamos meter en la calculadora, la raíz de 1 menos 0,0044, que en este caso da 0,9977. ¿Sí? Entonces ese es el factor. Fíjense que con una velocidad de 20 millones de metros por segundo, que es la que habíamos anotado acá, lo único que cambia es
un 0,3%. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos midiendo 1 metro, la diferencia va a ser de 3 milímetros, lo cual es demasiado poco para observarlo fehacientemente, digamos, porque moviéndose a esa velocidad no es tan fácil. Pero como les decía, lo importante es entender el fenómeno, ya después lo vamos a aplicar a determinadas cosas, pero primero es importante entenderlo. Ahora volviendo a la fórmula que teníamos antes. Este de acá es la longitud que vamos a medir en movimiento. Y este de acá es la longitud propia, ¿sí? La longitud propia es la longitud que vamos a medir cuando estamos en reposo respecto del objeto. Entonces, si nosotros estamos en reposo respecto de la mesa y medimos que mide, por ejemplo, 4 metros, ese va a ser nuestro LP, nuestra longitud propia, la longitud medida en reposo. Este L de acá, ¿sí?, lo que nos dice es la longitud que vamos a medir en movimiento. No importa si acercándonos o alejándonos, en este caso no tiene importancia. Pero siempre es la longitud medida en movimiento. Por ejemplo, vamos a ponerle 4 metros y 3 metros. Acá hay 3 casos posibles. El primero es que nos den la longitud propia y la velocidad y nos pidan cuánto es la longitud que vamos a medir. O sea, nos dicen que medimos en reposo 4 metros y que vamos a una velocidad de, no sé, 0,5 c. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar esos valores acá y sacar la cuenta, ¿sí? El segundo caso, que por ejemplo acá nos quedarían los 4 metros multiplicados por el 0,9977 y eso nos da el resultado. El segundo caso es que en vez de darnos el LP, la longitud propia, nos dé la longitud medida en velocidad, o sea, en movimiento. Por ejemplo, una persona se está moviendo a 0,5 veces la velocidad de la luz y midió un objeto que mide 3 metros. ¿Cuánto mediría en reposo? O sea, ¿cuál es la longitud real de ese objeto? Entonces, lo único que hay que hacer es sacar cuánto vale este factor, ¿sí? O sea, 0,9977, ese que habíamos visto antes, y pasarlo dividiendo. Entonces, por ejemplo, acá nos quedarían los 3 metros que midió la persona dividido 0,9977. Y ahí nos da cuánto es la longitud propia. O sea, despejar o este valor en función de esto que ya sabemos cómo resolverlo como un número. El único caso que nos queda ver es qué sucedería si lo que nos dan son la longitud y la longitud propia y lo que tenemos que despejar es la velocidad. En ese caso, lo primero que vamos a hacer es meter los valores que tenemos en la fórmula. El L, que mide 3 metros, vamos a usar este ejemplo acá, es igual a 4 metros por raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí? Entonces, para despejar este valor, lo primero que tenemos que hacer, si queremos despejar la b, es pasar el 4 dividiendo. Por ejemplo, 3 metros dividido 4 metros. Fíjense un detalle ya de por sí, que es que estas dos longitudes se miden en metros, en centímetros, en kilómetros, en lo que ustedes quieran, pero al simplificar estos dos valores, esto nos va a quedar sin unidades. O sea, todo este factor no tiene unidades porque velocidad dividido velocidad no tiene unidades. Bien, entonces 3 dividido 4 nos da 0,75. Eso es la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. La raíz cuadrada va a pasar elevando al cuadrado, o sea 0,75 al cuadrado, que nos da 0,5625. Fíjense que lo único que hice acá es pasar esta raíz cuadrada elevándolo al cuadrado, 0,75 al cuadrado es 0,5625. El 1 va a pasar restando y nos va a quedar menos 0,4375. ¿Sí? El 1 pasa restando, 0,5625 menos 1, menos 0,4375. Acá los menos se cancelan o multiplicamos por menos para los dos lados para que nos queden los dos valores negativos. Y ahora el c cuadrado va a pasar multiplicando porque está dividiendo. Y lo que queremos despejar es b. Entonces esto es 0,475 por c cuadrado es igual a b cuadrado. Ahora por último, para poder despejar el b, este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces nos queda raíz cuadrada de 0,4375 por raíz cuadrada de c cuadrado. Ahí hicimos distributiva de la raíz, o sea, la raíz de todo esto, pero se distribuye por el por. Y la raíz de 0,4375 es 0,6614
y la raíz de c cuadrado es c. Por lo tanto, la velocidad a la que iba el observador, que en vez de medir 4 metros, que era la longitud propia, midió 3 metros, es 0,6614c. Fíjense que de vuelta obtenemos la velocidad en función de c. Si quieren saber cuánto es esa velocidad en metros por segundo, lo único que tienen que hacer es multiplicarla por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de la luz. O sea, hacen esta cuenta reemplazándose por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Igual no hace falta, o sea, con que los ejercicios pongan en función de C ya va a alcanzar. Bien, vuelvan a ver este video, véanlo más lento, vayan pausando, entendiendo cada una de las partes, porque una vez que lo entiendan van a ver que los ejercicios son extremadamente simples y cualquier cosa, cualquier duda, váyanme escribiendo.